El futuro de Cuba no dependerá de Donald Trump o Joe Biden, sino de los países aliados. Entre otras noticias, ¡Viva Cuba Libre! La frase que utilizó Mike Pence durante el acto de campaña por el voto hispano en Florida. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La relación entre Cuba y Estados Unidos depende de los países salvadores de la isla, particularmente Venezuela, no del próximo ocupante de la Casa Blanca, sostuvo John Kavulich, presidente de la entidad privada del Consejo Comercial y Económico Cubano-Estadounidense, en una entrevista. Por países salvadores, John Kavulich entiende a aquellos socios estratégicos de Cuba con los que mantiene relaciones comerciales desligadas de todo tipo de condicionalidad política o de los que recibe directamente ayuda para su supervivencia. Según el experto, a partir de 2021, el futuro de la relación Cuba-Estados Unidos no dependerá de un segundo mandato del republicano Donald Trump, ni siquiera del primer mandato del demócrata Joe Biden. La clave para un cambio de relaciones entre Estados Unidos y Cuba está en los balones de oxígeno que le puedan dar los países salvadores al régimen cubano. La opinión del experto indica que Estados Unidos tendría poco margen para persuadir al régimen de introducir cambios si éste recibe ayuda de forma de intercambios comerciales, inversión y financiación de los países a los que no les importa o directamente les perjudica que Cuba inicie una transición a la democracia y a la economía de mercado. Cuanto menos pidan los salvadores que Cuba haga para mejorar su economía y su sociedad, menos Cuba querrá comprometerse o volver a comprometerse con Estados Unidos, manifiesta. No obstante, precisa que los salvadores tradicionales, Rusia y particularmente China, ya no están disponibles. Sobre eso último, en particular, había que ver en qué basa las afirmaciones del experto, porque si bien es escrito que el volumen de ayuda e intercambio comercial entre ambos socios estratégicos ha disminuido en comparación con épocas pasadas, no por ello ha desaparecido, sino que sigue teniendo un peso considerable en la economía del Estado cubano. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, la ONEI, en 2018, último año que se ofrecen datos, China ocuparía el segundo puesto de intercambios comerciales al superar los 2.000 millones de pesos anuales, en comparación con el año 1985, en el que el volumen de intercambio fue de 385 millones. Por su parte, el intercambio de Rusia superaría los 450 millones de pesos en 2018, muy por debajo de los casi 10.000 millones de pesos que representaba en el año 1985. La reducción de ese periodo, en el caso de este socio Salvador, ha experimentado un hundimiento de aproximadamente el 95% con respecto al volumen de intercambios a mediados de los 80. Sin embargo, estas cifras no tienen en cuenta el programa de ayuda y cooperación entre ambos socios, como tampoco los 35.000 millones de dólares que Rusia condonó a Cuba en 2014, entre otros salvavidas. Venezuela, su mayor socio comercial de la isla, mantuvo en 2018 un intercambio de mercancías con el régimen cubano superior a los 3.000 millones de pesos anuales. Sobre este país, Kavulich considera que las presiones de Donald Trump al gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro han tenido más impactos en Cuba que las que ha ejercido directamente al gobernante y títere castrista Miguel Díaz-Canel. Kavulich considera que las políticas de la administración de Donald Trump, directa e indirectamente hacia Cuba, han sido efectivas. En ese sentido, detalla que la mayoría de los cambios comerciales, económicos y políticos de la administración de Díaz-Canel han instruido y luego implementado se han debido a la interrupción de las entregas de productos energéticos de Venezuela a Cuba y la disminución del apoyo financiero de Venezuela a Cuba. La fusión de la moneda y alentar a los exportadores autónomos son algunos actos de cambio del gobierno de La Habana, los cuales preferiría no hacer si no fuera por las presiones externas. Asimismo, considera que las restricciones del gobierno republicano de Estados Unidos a las remesas, viajes y a las actividades diplomáticas son significativas, pero señala que irónicamente han llevado a que Cuba se vuelva más eficiente, más elástica en la forma en la que administra su economía. Sobre la eficiencia y la elasticidad que ha observado el experto, no especifica si se refiere a una gestión de gobierno o a un conjunto mayor de indicadores. En el caso de que Trump volviera a ganar las elecciones, Kavulich considera que Díaz-Canel tendrá que desarrollar e implementar una estrategia para sobrevivir hasta el 20 de enero de 2025 o una diferencia para negociar con él, lo cual significaría una transición a su dependencia sobre el petróleo de Venezuela. En el estudio publicado el 30 de mayo de 2019 por el Real Instituto Elcano, el impacto de la economía cubana en la crisis venezolana y las políticas de Donald Trump, sus autores comentan que la dependencia sobre Venezuela ha sido menor que la relativa con la Unión Soviética.
El colapso económico de Venezuela no afectaría a Cuba de la misma manera que afectó la desaparición de la ayuda soviética en la década de los 90. Aún así, en sus relaciones con Venezuela, Cuba ya ha sufrido desde 2012 una pérdida equivalente al 8% de su PIB. Una caída del régimen Maduro agregaría otro 8%. En la entrevista a Kaulish, este afirma que las políticas de Trump contra Cuba probablemente tenían un impacto adverso en las remesas externas y en el turismo, la segunda y tercera fuente de captación de divisas respectivamente, mientras que la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton generaría costes considerables porque las demandas interpuestas y un efecto de congelamiento de las inversiones futuras. Para el experto, la relación de la dirigencia cubana frente a la crisis que se agrava ha sido el continuismo de lo que no ha funcionado por 6 décadas. Según observa, en el discurso oficial cubano se habla poco sobre la urgente y necesaria profundización de las reformas económicas fallidas de Raúl, a fin de adoptar algunas de las políticas del socialismo de mercado practicado con éxito en China y Vietnam. Esta sería la alternativa más viable para que el régimen pueda encarar la dura crisis que se avecina a corto plazo y pueda escapar de la dependencia económica externa a largo plazo, según la perspectiva del experto. Desafío para las empresas norteamericanas. Kaulish pinta un panorama inmensamente desafiante para las organizaciones en Estados Unidos que se enfocan en Cuba, ya sean para la continuación del gobierno de Donald Trump o incluso en la primera parte de la administración de Biden como mínimo. Según considera el experto, se ha extinguido el interés de las empresas estadounidenses en exportar, importar y prestar servicios a Cuba, un interés que había ido menguando desde los últimos 2 años del gobierno de Obama, 2009-2017, cuando Cuba no permitió que las empresas estadounidenses participaran plenamente en la economía. La política de Obama, según Kaulish, no exigió condicionalidad o reciprocidad con respecto a lo que le permitiría hacer a las empresas estadounidenses en Cuba. Tanto el régimen de Castro como la administración de Obama fueron cómplices de su negligencia por no mirar más allá del final del mandato del presidente Obama y ver que la relación bilateral sería interrumpida, a menos que fuera profunda y amplia. Efectivamente, la administración de Trump se propuso desde su primer mandato revertir el acercamiento Obama con Cuba. El factor Unión Europea, uno de los aspectos de más interés en el análisis de Kaulish, es el que le dedica al intercambio comercial de Cuba con la Unión Europea. A nivel regional, según los datos de la UNEI, Europa es el segundo socio comercial de Cuba, con 4.080 millones de pesos en 2018. América Latina es el primero, fundamentalmente por el peso de Venezuela. Dentro de Europa, el país que más intercambia con Cuba es España, con 1.390 millones de pesos. Los países de la Unión Europea, sin ser como los otros socios estratégicos o salvadores, tampoco son muy exigentes con sus relaciones con el régimen cubano. La condicionalidad expresa en estas relaciones desapareció con la firma en 2016 del Acuerdo de Diálogo y Político de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que sustituyó la Posición Común en 1996. Es por ello que, en la actual coyuntura, resulta interesante ver si se pueden conducir sinergias entre la visión norteamericana y europea con sus relaciones con Cuba. Un primer indicador, según Kaulish, estaría en la no relación por parte de las autoridades europeas ante la activación del título 3 de la ley Helms-Burton. Las amenazas de la Unión Europea de recurrir a una decisión del Ejecutivo norteamericano, según Kaulish, han sido resultados huecos. Las evidencias de que el régimen cubano ha necesitado constantemente balones de oxígeno de sus aliados es abundante. Históricamente, Cuba ha padecido la dependencia económica de otros países, un hecho que continúa después de 60 años de la revolución fracasada castrista. Siguiendo con las noticias, ¡Viva Cuba Libre! La frase que utilizó Mike Pence durante el acto de campaña por el voto hispano en Florida. El vicepresidente estadounidense Mike Pence aseguró el sábado pasado en Orlando que la actual administración mantendría su compromiso con la comunidad hispana en el país y dijo en español la frase ¡Viva Cuba Libre!, que provocó aplausos y gritos de euforia entre los participantes. Cuba es una dictadura comunista que sigue negando a sus ciudadanos los derechos más fundamentales. Durante más de medio siglo, el régimen castrista sistemáticamente ha drenado las riquezas de una gran nación y ha arrebatado las vidas a un pueblo que una vez fue orgulloso. Durante una entrevista, Pence aseveró que desde el inicio, la administración de Donald Trump ha denunciado a sus opresores y no permitirá que se difundan ideologías fracasadas en la región. En tal sentido, subrayó que en Cuba la gente se empobrece debido a que el régimen gobierna en la isla. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado.
No olviden suscribirse y nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente informe.